El 14 de febrero es posiblemente la fecha más esquizofrénica de nuestro calendario moderno. Si caminas por cualquier ciudad occidental en este día, te verás bombardeado por una estética agresivamente rosa y roja, escaparates llenos de corazones de felpa, anuncios de diamantes que prometen amor eterno, restaurantes con menús de precio inflado y floristerías vendiendo rosas a 10 veces su valor habitual. Nos han vendido la idea de que este es el día supremo del romance, el momento en que Cupido dispara sus flechas y las parejas celebran su conexión espiritual con cenas a la luz de las velas y chocolates belgas. Sin embargo, si rascamos apenas 1 milímetro bajo la superficie de esta tarjeta de felicitación Hallmark, lo que encontramos no es un querubín regordete tocando el arpa. Lo que encontramos es sangre coagulada, ejecuciones políticas, rituales de fertilidad, donde se azotaba a mujeres desnudas y una iglesia católica desesperada por limpiar una fiesta pagana que se había salido de control. La realidad histórica de San Valentín no tiene nada que ver con el amor romántico tal como lo entendemos hoy. De hecho, durante los primeros 1000 años de su existencia, nadie asoció el nombre Valentín con besar a alguien o encontrar pareja. Al contrario, el nombre evocaba imágenes de tortura, martirio y una muerte violenta en la Vía Flaminia de Roma. La ironía es deliciosa. El día que hoy dedicamos a la intimidad suave y al consumo de dulces es, en realidad, el aniversario de una doble o triple decapitación ordenada por un emperador romano. Celebrar el amor el 14 de febrero es como celebrar la paz mundial en el aniversario de la invención de la guillotina. Para entender cómo llegamos aquí, debemos desmontar la narrativa comercial. La figura del santo del amor es una construcción muy posterior, un invento literario medieval que luego fue capitalizado por la Revolución Industrial Victoriana. El Valentín original, o los Valentines porque hubo varios, no murió por amor a una mujer, murió por desafío político y fe religiosa en un imperio que se estaba desmoronando. Estamos ante una festividad Frankenstein. El cuerpo es un ritual pagano romano diseñado para evitar la esterilidad y los lobos. La cabeza es un mártir cristiano decapitado y el traje elegante con el que lo hemos vestido es puro marketing del siglo XIX. La historia de San Valentín es la historia de cómo la humanidad ha intentado desesperadamente civilizar sus instintos más básicos, sexo y supervivencia, envolviéndolos en papel de regalo brillante. Olvida los osos de peluche. La verdadera historia de este día comienza con hombres corriendo desnudos por las calles de Roma, armados con tiras de piel de cabra ensangrentada, buscando mujeres para golpearlas por su propio bien. Antes de que hubiera San Valentín, hubo Lupercalia. Y Lupercalia no era una cena romántica, era una purga salvaje. Si crees que la tradición más antigua del 14 de febrero es regalar flores o escribir poemas, prepárate para una imagen que destruirá esa noción por completo. Imagina las calles de la antigua Roma. No hay música suave ni cupidos volando. Lo que hay son hombres jóvenes, completamente desnudos o vestidos apenas con tiras de piel de cabra recién desollada, corriendo frenéticamente por la vía sacra. Están borrachos, cubiertos de grasa y sangre, y en sus manos llevan látigos de cuero. Y lo más impactante, las mujeres de la ciudad, desde las esclavas hasta las matronas nobles, salen a su paso no para huir, sino para ofrecer sus espaldas y sus manos para ser golpeadas. Bienvenidos a Lupercalia, el verdadero abuelo de San Valentín. Celebrada tradicionalmente entre el 13 y el 15 de febrero, Lupercalia era una fiesta pastoral arcaica, mucho más antigua que la propia Roma, dedicada a Fauno Luperco, el protector de los rebaños contra los lobos, y a la loba mitológica que amamantó a Rómulo y Remo. El objetivo no era el amor sentimental, era la supervivencia biológica. Roma necesitaba ciudadanos y el ganado necesitaba crías. Lupercalia era una máquina ritual diseñada para garantizar ambas cosas mediante la purificación y la fertilidad forzada. El festival comenzaba en la cueva de Lupercal, al pie del monte Palatino, el lugar sagrado donde se creía que la loba había cuidado a los gemelos fundadores. Allí, los sacerdotes llamados Luperci, hermanos del lobo, realizaban un sacrificio brutal. Mataban varias cabras, símbolo de sexualidad y fertilidad, y un perro, símbolo de purificación y vigilancia.
Lo que seguía era una ceremonia que hoy calificaríamos de pesadilla gore. 2 jóvenes Luperci de linaje noble eran llevados al altar. El sacerdote principal mojaba un cuchillo en la sangre de las víctimas y tocaba la frente de los muchachos manchándolos. Inmediatamente después, otro sacerdote limpiaba la sangre con un trozo de lana empapado en leche. En ese momento el ritual exigía que los jóvenes soltaran una carcajada fuerte y obligatoria. Sangre, leche y risa maníaca, la mezcla perfecta para invocar el caos controlado. Después del sacrificio, se celebraba un banquete donde el vino corría libremente, pero la parte principal del evento era la carrera. Los Luperci cortaban la piel de las cabras sacrificadas en tiras largas llamadas februa. De esta palabra latina deriva el nombre del mes Februarius, el mes de la purificación o de los azotes purificadores. Los sacerdotes se desnudaban o se cubrían mínimamente para imitar al dios Fauno y salían corriendo a rodear el monte Palatino. La desnudez era un símbolo de estar desarmado ante la naturaleza, de volver al estado primigenio. Mientras corrían, golpeaban con las februa a todo el que se cruzaba en su camino. Aquí es donde entra la extraña conexión con la fertilidad. Las mujeres romanas creían fervientemente que recibir un latigazo de una piel de cabra sagrada garantizaba 2 cosas. Si eran estériles, se volverían fértiles, y si ya estaban embarazadas, tendrían un parto rápido y sin dolor. Por eso, en lugar de esconderse, las multitudes se alineaban para recibir los golpes. Era una bendición violenta. El verdugón en la piel era el recibo de la transacción con los dioses, dolor a cambio de vida. Pero Lupercalia tenía otro componente que ha alimentado las teorías sobre el origen del Día de los Enamorados, la lotería sexual. Según algunas tradiciones, aunque los historiadores debaten su exactitud y alcance, durante el festival se realizaba un rito de emparejamiento aleatorio. Los nombres de las mujeres solteras de la ciudad se escribían en pequeñas tablillas de arcilla y se depositaban en una gran jarra. Los hombres solteros sacaban un nombre al azar. La pareja formada por este sorteo estaba obligada a permanecer junta durante la duración del festival y a menudo durante todo el año siguiente para fines de placer, diversión y posiblemente procreación. Esta cita a ciegas, forzada por el destino, a menudo terminaba en matrimonio, pero no empezaba con el cortejo romántico, sino con la suerte y la lujuria religiosa. Era un sistema práctico para una sociedad que necesitaba maximizar la tasa de natalidad. No había flores, no había te quiero, solo había nombres en una jarra y la bendición de un sacerdote cubierto de sangre de perro. Con el paso de los siglos, a medida que el cristianismo ganaba poder en Roma, esta fiesta se convirtió en un problema. Los papas y obispos veían con horror cómo cada febrero los ciudadanos civilizados volvían a comportarse como bestias, corriendo desnudos y celebrando la carne. Lupercalia era demasiado popular para ser prohibida de golpe, pero demasiado pagana para ser tolerada. La iglesia necesitaba una estrategia de sustitución. Necesitaban tapar el sacrificio de la cabra con algo más santo. Y para su suerte, en los registros de los mártires había un nombre o varios que habían muerto convenientemente a mediados de febrero. Un nombre que sonaba a valor, Valens. Así la iglesia comenzó la operación de marketing más exitosa de la historia religiosa: reemplazar la lotería sexual de Lupercalia con la conmemoración de un mártir decapitado. Pero, ¿quién era ese mártir? ¿Y por qué su historia, llena de tortura, terminó siendo sinónimo de tarjetas de amor? Cuando la Iglesia Católica decidió cristianizar el desenfreno de las Lupercales, necesitaba un héroe. Necesitaba un santo cuya festividad cayera convenientemente a mediados de febrero para desviar la atención de los hombres desnudos con látigos de piel de cabra. Y encontraron a Valentín, o mejor dicho, encontraron a los Valentins. La historia oficial de San Valentín es un desastre archivístico. El martirologio romano menciona no a uno sino a 3 hombres distintos llamados Valentín, del latín valens, que significa fuerte, valioso o saludable, todos martirizados el 14 de febrero. 2 de ellos son los candidatos más probables para la leyenda: Valentín de Roma, un sacerdote, y Valentín de Terni, un obispo.
Es muy posible que fueran la misma persona cuyas historias se dividieron y deformaron con el tiempo, pero para la iglesia primitiva, la precisión biográfica importaba menos que el poder simbólico de su muerte. La leyenda más famosa, la que ha sobrevivido y mutado hasta convertirse en la base del Día de los Enamorados, tiene lugar en el siglo III después de Cristo, bajo el reinado del emperador Claudio II, el Gótico. Claudio era un hombre práctico y brutal. Roma estaba en crisis constante, asediada por invasiones bárbaras y epidemias. El emperador tenía un problema logístico grave. Necesitaba soldados, muchos soldados, pero los hombres jóvenes romanos no querían alistarse. Preferían quedarse en casa con sus esposas y familias, cuidando sus granjas y disfrutando de la vida civil. En un acto de tiranía militar extrema, Claudio llegó a una conclusión lógica pero impopular. El matrimonio era el enemigo del ejército. Los hombres casados eran malos guerreros porque tenían algo que perder. Tenían miedo a morir y dejar viudas y huérfanos. Por lo tanto, Claudio emitió un edicto impactante, prohibió el matrimonio para los hombres jóvenes en edad militar. Aquí entra Valentín. Valentín era un sacerdote cristiano, posiblemente obispo, que vio este edicto no solo como una injusticia civil, sino como un ataque directo a los sacramentos de Dios. Para un cristiano del siglo III, el matrimonio no era un contrato social, era una unión sagrada. Desafiar al emperador era peligroso, pero Valentín decidió que la ley de Dios estaba por encima de la ley de Roma. Comenzó a casar parejas en secreto. Imaginad la escena, no eran bodas de cuento de hadas con flores y música. Eran ceremonias clandestinas, apresuradas, celebradas en habitaciones oscuras o catacumbas, con el miedo constante a que la guardia pretoriana derribara la puerta. Valentín susurraba las palabras del rito mientras los novios temblaban sabiendo que si los atrapaban, la pena para todos era la muerte. Este es el verdadero núcleo romántico de la historia. Valentín no regalaba bombones, arriesgaba su cuello para legalizar el amor y el sexo bajo los ojos de Dios en un estado totalitario. Era un acto de resistencia política y religiosa. Inevitablemente, el secreto se filtró. Valentín fue arrestado y arrastrado ante el prefecto de Roma, o incluso ante el propio Claudio, según versiones más adornadas. El emperador, impresionado por la dignidad del joven sacerdote, intentó convertirlo al paganismo romano para salvarle la vida. «Adora a nuestros dioses y vivirás», le ofrecieron. Valentín, fiel a su nombre, el valiente, se negó. No solo se negó, sino que intentó evangelizar al emperador allí mismo. Ese fue su fin. Claudio ordenó su ejecución. Pero antes de morir, la leyenda añade un giro milagroso que conecta con la tradición de las cartas. Mientras estaba en prisión esperando su sentencia, su carcelero, un hombre llamado Asterius, desafió a Valentín. Asterius tenía una hija ciega. Algunas fuentes dicen que se llamaba Julia. Le dijo al sacerdote: «Si tu Dios es tan poderoso, cúrala». Valentín puso sus manos sobre los ojos de la joven y oró. Milagrosamente la chica recuperó la vista. Este acto convirtió a toda la familia del carcelero al cristianismo, lo que probablemente les costó la vida más tarde. Pero lo que nos interesa aquí es el final de la historia. Justo antes de ser llevado a la ejecución el 14 de febrero del año 269 o 270 después de Cristo, Valentín supuestamente escribió una última nota a la joven que había curado. Era una carta de despedida, de amistad y fe, no necesariamente de romance erótico. La firmó con una frase que resonaría a través de los siglos: «de tu Valentín». La muerte de San Valentín no fue poética, fue un espectáculo de horror diseñado para aterrorizar. Primero fue golpeado con garrotes y piedras para romper sus huesos y su voluntad. Como no renegó de su fe, fue arrastrado hasta la Vía Flaminia, cerca de la Puerta del Pueblo, que durante mucho tiempo se llamó Puerta de San Valentín, y allí fue decapitado sumariamente. Su cuerpo fue enterrado apresuradamente por cristianos devotos, posiblemente por una matrona llamada Sabinilla, para evitar que fuera profanado. Hoy, su cráneo, adornado con flores, todavía se exhibe en la Basílica de Santa María en Cosmedin, en Roma. Si alguna vez visitas esa iglesia el 14 de febrero, no verás cupidos volando. Verás una calavera marrón y vieja mirándote desde una caja de cristal, recordándote que el precio del amor en la Roma antigua
era la cabeza. Así nació el mito, un hombre que desafió la prohibición del sexo y el matrimonio impuesta por el Estado, que realizó milagros en la cárcel y que envió una carta final antes de ser ejecutado. Era la historia perfecta para que la iglesia la usara como arma contra las Lupercales. Tenían un mártir, tenían una fecha y tenían un mensaje de amor sagrado para contraponer al sexo salvaje de los paganos. Pero la iglesia no solo quería recordar a Valentín, quería borrar por completo la memoria de los hombres lobo corriendo desnudos. Y para hacer eso, el Papa Gelasio I tuvo que tomar medidas drásticas 2 siglos después. La transición de Festival de Azotes a Día del Santo no fue orgánica, fue un decreto papal de cancelación cultural. Es un error común pensar que en cuanto el emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el siglo IV, el paganismo desapareció de la noche a la mañana como si alguien hubiera apagado un interruptor. La realidad fue mucho más complicada y pegajosa. Las viejas costumbres mueren difícilmente, especialmente aquellas que involucran sexo, alcohol y la promesa de fertilidad. Durante casi 200 años después de que Roma se volviera oficialmente cristiana, la Lupercalia siguió celebrándose con entusiasmo. Era una fiesta demasiado divertida y arraigada en la psique romana como para dejarla ir. Incluso senadores cristianos y familias devotas participaban en secreto, o no tan en secreto, en los rituales de febrero. Se decían a sí mismos que era una tradición cultural, no religiosa, pero en el fondo nadie quería arriesgarse a tener malas cosechas o partos difíciles por ofender a los viejos espíritus lobunos. La situación llegó a un punto de quiebre a finales del siglo V bajo el papado de Gelasio I. Gelasio era un hombre severo, un burócrata de Dios que no tenía paciencia para las ambigüedades morales. Veía la Lupercalia como una mancha vergonzosa en la cristiandad. En el año 496 d.C. escribió una carta furiosa a un senador romano llamado Andrómaco, quien argumentaba que prohibir la Lupercalia traería plagas y desastres a la ciudad. La respuesta del Papa fue brutal y brillante desde el punto de vista retórico. Les dijo a los aristócratas romanos: si tanta fe tenéis en vuestros ritos, id vosotros mismos a correr desnudos con los látigos en lugar de mandar a vuestros esclavos a hacerlo. Desafió su hipocresía. Gelasio argumentó que la Lupercalia no era más que una superstición vil de mujeres locas y hombres depravados. Finalmente, Gelasio I emitió el decreto fatal. Lupercalia quedaba abolida para siempre. Pero el Papa sabía que no se puede simplemente quitar una fiesta popular sin ofrecer algo a cambio. La gente necesita celebrar, el vacío cultural es peligroso. Así que Gelasio miró el calendario y vio que el 14 de febrero, justo en medio de las antiguas Lupercales, 13-15 de febrero, era el aniversario del martirio de aquel sacerdote rebelde, Valentín, que había sido decapitado 2 siglos antes. Fue una jugada maestra de relaciones públicas. Gelasio declaró el 14 de febrero como el día de San Valentín. El objetivo era claro: reemplazar la lujuria, Lupercus, con la castidad y el sacrificio, Valentín. Reemplazar el eros, amor sexual desenfrenado, con el ágape, amor cristiano fraternal y caritativo. Para asegurarse de que el mensaje calara, la Iglesia intentó secuestrar y modificar las tradiciones específicas de la Lupercalia, en particular la famosa lotería sexual. Recordemos que en la versión pagana, los hombres sacaban nombres de mujeres de una jarra para emparejarse sexualmente durante el festival. La Iglesia, en un intento de santificar el azar, introdujo una versión alternativa y profundamente aburrida de este juego. En lugar de nombres de chicas solteras, los sacerdotes pusieron en la caja nombres de santos y mártires. La idea era que los jóvenes sacaran un papelito y el santo que les tocara sería su patrón o modelo a seguir durante el año siguiente. En lugar de pasar el festival teniendo sexo con una desconocida, debían pasar el año imitando las virtudes de, digamos, Santa Inés o San Lorenzo. Podéis imaginar la decepción masiva de la juventud romana. Cambiar una orgía por deberes religiosos no fue precisamente una medida popular. Esta lotería de santos fue un fracaso a largo plazo en términos de diversión, pero tuvo éxito en su objetivo principal: matar el espíritu de la Lupercalia.
Poco a poco, los hombres dejaron de correr desnudos, los látigos de piel de cabra se guardaron, la sangre dejó de fluir en la cueva del Palatino. El 14 de febrero se convirtió en un día solemne, litúrgico y triste. Se celebraba la memoria de un hombre al que le rompieron el cráneo por amar a Dios, no el amor romántico entre humanos. Durante los siguientes 1000 años, San Valentín fue un día de ayuno y oración, no de cortejo. En los calendarios medievales, el día está marcado con una cruz roja, no con un corazón. La Iglesia había ganado la batalla contra el paganismo, pero al hacerlo había drenado toda la pasión de la fecha. El Día de los Enamorados, tal como lo conocemos hoy, no existía todavía. La conexión entre Valentín y el romance había sido cortada quirúrgicamente. Para que el amor volviera al 14 de febrero, haría falta algo más que un decreto papal. Haría falta la invención de un nuevo concepto cultural radical, el amor cortés, y eso no llegaría hasta la Baja Edad Media, gracias a la pluma de un poeta inglés que decidió reescribir la historia a su antojo. La historia de San Valentín tiene un agujero negro de casi 1000 años. Desde que el Papa Gelasio prohibió las Lupercales en el siglo V hasta la Baja Edad Media, el 14 de febrero fue un día litúrgico más. Nadie enviaba tarjetas, nadie regalaba flores, nadie asociaba el nombre Valentín con mariposas en el estómago. Era simplemente el aniversario de una ejecución romana. Entonces, ¿cómo pasamos de un santo decapitado a cupidos y poemas? La respuesta tiene nombre y apellido: Geoffrey Chaucer. Chaucer, el famoso autor de los cuentos de Canterbury, es a la literatura inglesa lo que Dante es a la italiana, y en el siglo XIV hizo algo que cambiaría la cultura occidental para siempre. Inventó el Día de San Valentín tal como lo conocemos. No es una exageración. Antes de Chaucer no existe ningún registro escrito, ni en crónicas ni en cartas, que vincule el 14 de febrero con el amor romántico. Cero. Nada. La conexión apareció por primera vez en un poema que Chaucer escribió alrededor de 1382 para celebrar el primer aniversario del compromiso del rey Ricardo II de Inglaterra con Ana de Bohemia. El poema se llama El Parlamento de las Aves, The Parliament of Fowls. En este poema onírico, Chaucer describe una asamblea de pájaros que se reúnen ante la diosa naturaleza para elegir a sus parejas y escribe los versos fatales porque esto fue en el día de San Valentín, cuando cada ave viene a escoger su pareja. Fue una invención literaria brillante. Chaucer tomó una tradición folclórica vaga, la idea de que los pájaros empiezan a aparearse a mediados de febrero, lo cual es ornitológicamente cuestionable en Inglaterra, donde hace un frío terrible en esa fecha, y la vinculó arbitrariamente con el santo del día, San Valentín. ¿Por qué eligió a San Valentín? Probablemente porque sonaba bien, rimaba y caía en la fecha correcta para su metáfora primaveral. Aunque en el calendario juliano de la época, el 14 de febrero caía un poco más cerca de lo que hoy sería finales de febrero, cuando el clima empieza a suavizarse. Pero la corte real inglesa y francesa se volvió loca con la idea. El concepto encajaba perfectamente con la moda cultural del momento, el amor cortés. El amor cortés era un juego aristocrático sofisticado y a menudo adúltero. Se trataba de la devoción de un caballero por una dama inalcanzable, generalmente casada con otro hombre más poderoso. El caballero debía sufrir, escribir poemas, usar los colores de su amada en torneos y realizar hazañas en su nombre, todo sin esperar necesariamente consumar la relación sexualmente. Era el amor como religión, como sufrimiento noble. Gracias a Chaucer y a sus imitadores, como Othon de Granson y John Gower, la nobleza europea empezó a jugar a este juego cada 14 de febrero. Se crearon cortes de amor donde damas y caballeros debatían sobre cuestiones románticas. ¿Es mejor ser amado o amar? ¿Puede existir el amor verdadero dentro del matrimonio? Y empezaron a escribirse poemas, muchos poemas. Los amantes empezaron a llamarse a sí mismos Mi Valentín en sus versos, no porque tuvieran algo que ver con el mártir romano, sino porque Chaucer había dicho que ese era el día para emparejarse como los pájaros. Fue un efecto viral medieval.
De repente, el santo decapitado se había convertido en el santo patrón de los amantes secretos. La iglesia, que había pasado siglos intentando borrar el sexo de la fecha, vio horrorizada cómo la literatura secular volvía a traer el romance al 14 de febrero, pero esta vez con laúdes y sonetos en lugar de látigos de piel de cabra. La transformación fue tan completa que incluso se inventaron falsas tradiciones antiguas para justificarla. Los poetas empezaron a decir que desde tiempos inmemoriales se celebraba el amor en este día, borrando convenientemente los 1000 años de silencio litúrgico. Chaucer no solo escribió un poema, reescribió la memoria colectiva, pero el amor cortés tenía un problema. Era elitista. Solo los nobles ricos que sabían leer y escribir podían participar. El pueblo llano seguía con sus propias tradiciones de fertilidad, mucho más rústicas. Sin embargo, hubo un hombre que llevó esta tradición literaria a un nivel trágicamente personal y creó el primer objeto físico que podemos llamar una tarjeta de San Valentín. Y lo hizo desde el lugar menos romántico del mundo, una celda de prisión en la Torre de Londres, esperando su propia ejecución, que a diferencia del santo original logró evitar. Es irónico que la primera tarjeta de San Valentín de la que tenemos constancia física no fuera escrita por un adolescente enamorado, sino por un prisionero de guerra que llevaba 25 años encerrado en la fortaleza más famosa de Inglaterra. Estamos en 1415, la batalla de Agincourt acaba de terminar con una victoria aplastante para los ingleses de Enrique V. Entre los cautivos franceses de alto rango se encuentra Carlos, duque de Orleans. Carlos tiene solo 21 años, es poeta, es nieto del rey de Francia y está profundamente enamorado de su esposa, Bona de Armagnac, que tiene apenas 16. Carlos fue llevado a Londres y encerrado en la Torre Blanca de la Torre de Londres. No era una mazmorra oscura y húmeda. Como noble de sangre real, tenía ciertas comodidades, pero no la libertad, y ciertamente no podía ver a su esposa. Desde su confinamiento, el joven duque escribió más de 60 poemas en francés e inglés, la mayoría dedicados a la melancolía del amor ausente y al dolor de la separación. Uno de esos poemas, escrito para Bona alrededor de febrero de 1416, contiene las líneas que lo cambiarían todo. En el poema, Carlos se dirige a ella como su muy dulce Valentín, Tres dul Valentin. Escribe: Je suis déjà d'amour tanné, ma tres dul Valentin. Ya estoy cansado del amor, mi muy dulce Valentín. Esta carta poema es el documento más antiguo que se conserva actualmente en la Biblioteca Británica, que utiliza explícitamente el término Valentín para referirse a la persona amada en un contexto de escritura romántica personal. No era una tarjeta con corazones de papel recortados, era un manuscrito en pergamino escrito con la tinta de la desesperación. La historia de Carlos y Bona es trágica. Nunca volvieron a verse. Bona murió mientras Carlos seguía prisionero en Inglaterra. Él no fue liberado hasta 1440, 25 años después de ser capturado, cuando ya era un hombre de mediana edad y su dulce Valentín llevaba décadas muerta. Pero su gesto había sentado un precedente. La nobleza europea empezó a imitarlo. Si un duque real podía escribir poemas de amor a su esposa desde la cárcel llamándola Valentín, entonces cualquier caballero podía hacerlo. La costumbre se extendió lentamente pero con seguridad. En el siglo XVII, Ofelia, en Hamlet de Shakespeare, canta una canción sobre ser tú, Valentín, mañana, demostrando que la idea ya estaba firmemente arraigada en la cultura popular isabelina. John Donne escribió un poema de boda que comenzaba: Hail Bishop Valentine, whose day this is. Salve, obispo Valentín, cuyo día es este. Pero durante siglos estas cartas de San Valentín eran objetos únicos, hechos a mano, costosos y extremadamente raros. Eran obras de arte caligráfico que requerían tiempo, habilidad y dinero. La mayoría de la gente común que era analfabeta simplemente intercambiaba pequeños regalos, guantes, cucharas talladas, o participaba en sorteos locales de nombres, un eco lejano de la vieja lotería romana. El verdadero cambio sísmico no ocurrió en los castillos medievales, sino en las fábricas humeantes de la Revolución Industrial. Para que San Valentín se convirtiera en el gigante comercial que es hoy, necesitaba dos cosas que Carlos de Orleans no tenía: producción en masa y correos baratos. A mediados del siglo XIX, el mundo estaba listo para la mercantilización del sentimiento.
Y la persona que apretó el gatillo no fue un poeta ni un rey, sino una joven empresaria de Massachusetts que vio una oportunidad de oro en el encaje de papel y el pegamento. Su nombre era Esther Howland y ella es la verdadera santa patrona del San Valentín moderno. Hasta mediados del siglo XIX, San Valentín era un asunto personal, artesanal y mayoritariamente aristocrático. Si querías decirle a alguien que la amabas, tenías que coger una pluma, comprar papel caro, escribir un poema decente o copiarlo de un libro y pagar a un mensajero privado. El amor requería esfuerzo. Pero entonces llegaron dos fuerzas imparables que cambiaron el mundo: la revolución industrial y el servicio postal barato. En la década de 1840, tanto en el Reino Unido con el Penny Post como en Estados Unidos, el precio de enviar una carta se desplomó. De repente la gente común podía permitirse enviar correspondencia no solo por negocios urgentes, sino por frivolidades sociales. Y la mayor frivolidad de todas era el amor. Aquí entra en escena una mujer de 19 años llamada Esther Howland. Esther vivía en Worcester, Massachusetts, y su padre era dueño de una gran papelería y librería. Un día de 1847, Esther recibió una tarjeta de San Valentín importada de Inglaterra. Era hermosa, elaborada con intrincados encajes de papel, flores de seda y recortes dorados. En Estados Unidos, estas tarjetas eran raras y obscenamente caras. Esther tuvo una epifanía empresarial. Pensó, puedo hacer esto mejor, más barato y aquí mismo. Convenció a su padre para que importara los materiales básicos, encaje de papel, litografías de colores, y creó un prototipo. Su hermano, que era vendedor viajero, se llevó una docena de muestras en su siguiente viaje para ver si alguna tienda estaba interesada. Esther esperaba recibir pedidos por valor de unos $200. Su hermano regresó con pedidos por valor de $5,000. Eso es más de $150,000 hoy en día. Esther Howland no se asustó. Se convirtió en la Henry Ford de los corazones. Alquiló el tercer piso de su casa, contrató a un ejército de amigas y vecinas y estableció la primera cadena de montaje de tarjetas de San Valentín. No era una fábrica con máquinas ruidosas, era una línea de producción silenciosa y femenina. Una chica pegaba el fondo, pasaba la tarjeta a la derecha, la siguiente pegaba el encaje, pasaba a la derecha, la siguiente pegaba la imagen central, cupidos, flores, parejas paseando, pasaba a la derecha, y la última escribía el mensaje en caligrafía perfecta. El negocio explotó. La New England Valentine Co-Secpeos de Esther facturaba $100,000 al año en su apogeo. Sus tarjetas, conocidas hoy como Howlands, oscilaban entre los 5 centavos, asequibles para cualquiera, y los $50, obras maestras con satén, espejos reales y mecanismos móviles. Pero Esther hizo algo más que vender papel, vendió la obligación social. Antes de la industrialización, si no enviabas nada, no pasaba nada. Pero una vez que existieron las tarjetas baratas y bonitas en cada escaparate, no enviar una se convirtió en una declaración de desamor. El capitalismo había descubierto el filón definitivo, la culpa romántica. La gente empezó a sentir que debía comprar algo para demostrar sus sentimientos. El amor se había mercantilizado. Sin embargo, la era victoriana tenía un lado oscuro y cruel que a menudo olvidamos. Junto con las tarjetas dulces de Esther Howland, surgió un fenómeno paralelo masivo, los Vinegar Valentines, San Valentins de vinagre. Estas eran tarjetas baratas impresas en papel de mala calidad que se enviaban anónimamente el 14 de febrero a personas que odiabas. No eran bromas suaves, eran insultos brutales. Había tarjetas para llamar a alguien vieja solterona, borracho, calvo, presumido o feo. Las ilustraciones eran caricaturas grotescas. Millones de estas tarjetas de odio se enviaron durante el siglo XIX y principios del XX. La gente usaba el anonimato del correo barato para destruir la autoestima de sus vecinos, jefes o exparejas bajo la excusa de la festividad. Era el equivalente victoriano al ciberacoso o a los trolls de Internet, pero en papel impreso. Así que mientras Esther Howland construía un imperio de encaje y dulzura, la sociedad también usaba la fecha para purgar su bilis. El 14 de febrero se convirtió en un día de extremos emocionales. O recibías una tarjeta de $50 con seda y perfume, o recibías un dibujo de un limón con cara de bruja diciéndote que morirías sola.
Para finales del siglo XIX, la maquinaria estaba completa. Las floristerías se unieron al juego, promocionando el lenguaje de las flores, donde la rosa roja significaba pasión. Los chocolateros como Cadbury crearon las primeras cajas de bombones en forma de corazón, que convenientemente podían usarse para guardar recuerdos después de comer el chocolate. Y los joyeros empezaron a sugerir que el papel y el azúcar eran efímeros, pero un diamante era para siempre. Habíamos recorrido un largo camino desde la cueva del Lupercal. Los sacerdotes con cuchillos sangrientos habían sido reemplazados por dependientas sonrientes. Los latigazos de piel de cabra habían sido sustituidos por facturas de tarjetas de crédito, pero el núcleo seguía siendo el mismo, un ritual social obligatorio donde se juzgaba tu valor o tu fertilidad o tu poder adquisitivo públicamente. Esther Howland murió rica, soltera y sin hijos en 1904. La mujer que enseñó a América a decir te quiero con productos manufacturados nunca necesitó a un hombre para tener éxito. Su legado no fue el romance, fue la industria. Y esa industria hoy mueve miles de millones de dólares cada febrero, alimentándose de la misma ansiedad que sentían los romanos cuando temían que, si no corrían en Lupercalia, los lobos se comerían sus ovejas. Hemos recorrido un largo y extraño camino desde la cueva del Palatino. Empezamos con sacerdotes romanos cubiertos de sangre de perro azotando mujeres para hacerlas fértiles. Pasamos por la decapitación de un clérigo rebelde que desafió a un emperador tiránico. Vimos cómo un poeta medieval inventó el romance para la aristocracia aburrida y cómo una empresaria victoriana convirtió el sentimiento en una industria de cadena de montaje. Hoy, el 14 de febrero, es una bestia económica que devora miles de millones de dólares al año. En Estados Unidos solamente se estima que el gasto supera los 25.000 millones de dólares en un solo día. Eso es más que el PIB de muchos países pequeños. ¿Y en qué se gasta? En cosas efímeras. Flores que morirán en 3 días, chocolates que se comerán en 10 minutos y cenas que costarán el doble que cualquier otro martes del año. El triunfo final de San Valentín no es el amor, es la obligación performativa. Ya no se trata de lo que sientes en privado, sino de lo que demuestras en público. En la era de Instagram y TikTok, si no recibes un ramo gigante o no tienes una cita instagrameable, eres socialmente invisible. El Día de los Enamorados se ha convertido en el examen anual de tu relación. Si tu pareja no gasta lo suficiente, ¿realmente te quiere? Es la monetización perfecta de la inseguridad emocional. Y la prueba definitiva de que esto es un invento comercial es ver cómo funciona en otras culturas. Miremos a Japón. En la década de 1950, una compañía de confitería, Morozov Leitat, intentó introducir la costumbre occidental en Japón, pero debido a un error de traducción o una estrategia de marketing peculiar, la tradición se invirtió. En Japón, el 14 de febrero, solo las mujeres regalan chocolate a los hombres. Pero no es solo romance, existe el girichoko, chocolate de obligación, que las mujeres deben dar a sus jefes, colegas y amigos varones sin ningún interés romántico, solo por deber social. Y el honmei choco, chocolate de sentimientos verdaderos para la pareja real. ¿Y los hombres? Ellos tienen que esperar un mes entero. El 14 de marzo se celebra el White Day, Día Blanco, un invento puro de la industria del malvavisco y el chocolate blanco en los años 70, donde los hombres deben devolver el regalo multiplicando su valor por 3, Sanbai Gaeshi. Es un esquema piramidal de confitería. Entonces, ¿qué celebramos realmente cuando compramos esa tarjeta o reservamos esa mesa? Celebramos la supervivencia de un ritual humano muy antiguo, la necesidad de asegurar la pareja en un mundo incierto. Los romanos lo hacían con látigos para garantizar hijos, los victorianos lo hacían con encajes para garantizar estatus. Nosotros lo hacemos con filtros de fotos y tarjetas de crédito para garantizar validación. La próxima vez que veas un corazón rojo brillante en un escaparate, recuerda su verdadero origen. Ese rojo no es el color de la pasión de una película de Disney. Es el rojo de la sangre de las cabras sacrificadas en la Lupercalia. Es el rojo de la sangre de San Valentín manchando la Vía Flaminia después de ser apaleado y decapitado. Es el rojo de la vergüenza de quienes no reciben nada.
San Valentín es, en el fondo, una fiesta de mártires. Al principio, el mártir fue un santo que murió por su fe. Hoy, el mártir es tu cuenta bancaria. Pero, oye, al menos ya no nos pegan con pieles de animales muertos en la calle. Supongo que eso es progreso. Feliz Lupercalia a todos.